Hola mundo de segundo y bienvenido a una edición más de clases en pijama, aunque también tenemos la variante de clases en chanda si queréis, que ya sabéis que, bueno, vosotros no sé si os pilla, no sé qué edad tenéis vosotros, pero hasta los 14 años ya sabéis que el lunes se puede salir, empezar a salir algo, por lo menos los afortunados de vuestra edad. Yo puedo sacar a la perra, pero tampoco me puedo alejar mucho. Bueno, el proceso de la reconquista vamos a seguir, nos vamos a saltar tema 5 y luego vamos a seguir por el 6, que es cuando se termina la reconquista. Nos quedamos en 1492, con todo ya terminaico, con los reyes católicos, y empieza lo que es la historia moderna. Pero antes vamos a ver el Camino de Santiago, que es una cosa que tenemos que ver porque es patrimonio nuestro y aparte porque por la importancia que tiene, y la he asociado con el último punto del tema, que es el 8, porque están íntimamente relacionados, como vais a ver después. Hay unos vídeos muy chulos, el primero es el del Camino de Santiago, y bueno, vamos a verlo. La ruta jacobea se llama jacobea porque Jacobo era Santiago el Mayor y también se llama Jacobo. Entonces, cada vez que hablamos de algo que es referente al Camino de Santiago, pues hablamos año jacobeo, la ruta jacobea. Jacobeo quiere decir que está en relación a lo que es Santiago, al santo, y claro, ya por extensión a lo que es el camino. El camino lo funda Alfonso II de Asturias. Alfonso II de Asturias fue de los primeros reyes que hubo. Después de Pelayo estaba Alfonso I y Alfonso II. Mandó construir la iglesia para la tumba del santo, que encontraron allí, ya luego lo veis en el vídeo, me gustaría que lo vierais porque encontraron 3 tumbas, identificaron la de Santiago, el apóstol, que vino hasta aquí haciendo su misión evangelizadora, y llegó hasta allí, hasta el fin de la tierra, Finisterre, que era el cabo que estaba allí, en aquella época, claro. El camino, cuando se crea, se convierte en un centro de peregrinaje súper importante. De los 3 que había, Roma, Jerusalén y Santiago, eran de los tres más importantes que había. Luego había otros. ¿Y qué pasa? Que es la vía de comunicación, de intercambios comerciales y culturales. Cuando hablamos de vía de comunicación, pues sí, ya se hacen infraestructuras, se hacen puentes, se hacen hospederías, hospitales, iglesias, y por ahí, por aquí que lo tenéis, por aquí, por estas 2 vías, van entrando lo que son las influencias culturales, que son pues primero el románico francés y luego el gótico, que el románico ya lo hemos estudiado, ya sabemos más o menos cómo es, y, entra por ahí también lo que es fuentes económicas, ingresos, etcétera, etcétera, porque se celebran ferias y mercados en las ciudades y pueblos grandes. Vamos a ver un poquillo rápidamente aquí, lo tenéis en una actividad, pero tenéis aquí Santiago de Compostela, que es una catedral románica inmensa, enorme. Ya veis los arcos de medio punto, las arcadas, los arcos fajones, que aquí se notan mucho porque está blanqueado, está en blanco el techo y se ven los arcos fajones. Está la catedral de León, que la veremos también después por sus vidrieras porque es de estilo gótico. Carrión de los Condes, Sangüesa, que veis aquí el cimborrio, que parece totalmente francés. Aquí Melide, Astorga, Puente de la Reina y el monasterio de Leire, que es donde estaban enterrados los reyes de... En ese monasterio estaban enterrados los reyes de Navarra. Primero era Pamplona, ¿os acordáis? Y después fue Navarra. ¿Por dónde se entraba? Había 2 pasos, que todavía es donde están los túneles ahora para ir a Francia. El paso de Sompont y aquí estaba el paso de Roncesvalles. En el paso de Roncesvalles está San Juan Pie de Puerto, que es un pueblo precioso y viene de esta época, y había pues eso, su hospedería, sus cosas. Se atravesaban los Pirineos, se juntaban aquí en el Puente de la Reina, y aquí ya el camino era solo uno, que es el camino ahora se llama el Camino de Santiago francés. Ese es el francés. Luego está uno que es el antiguo, que va desde Oviedo, desde aquí arriba, a Santiago de Compostela, y luego hay otro incluso que viene en barco, que es el inglés, el portugués, bueno, el de la Vía de la Plata, que viene por aquí, por lo que es Zamora, Salamanca, hacia abajo, etcétera. Bueno, la peregrinación se hacía prácticamente como se hace ahora, lo que pasa es que hay más medios, etcétera, etcétera. Pero a fin de cuentas venía a ser lo mismo. La gente iba en grupos y se identificaban porque llevaban una concha y el bastón y la ropa de peregrino. ¿El destino cuál era? El destino era llegar a la Catedral de Santiago y llegar al Pórtico de la Gloria.
Una vez que estaba dentro, como hemos visto que la iglesia románica esta tenía 3 o 5 naves, no me acuerdo, se iba por una nave lateral, llegaba lo que es al deambulatorio, por detrás del altar mayor subía una escalinata, abrazaba la estatua del santo, veías la cripta y salías por el otro lado y no tenías que molestar a nadie. Os he puesto también el Botafumeiro porque ahora es súper, no sé cómo decirlo, es que turístico suena demasiado, pero es súper peculiar, es súper original y se hace allí en el. Es un gran incensiario, pero cuando digo un gran es como la mesa de grande, vamos, es una cosa enorme, una cosa así. Y está lleno de incienso. Entonces en aquella época el Botafumeiro se usaba para limpiar el ambiente porque había mucha gente y la higiene no era muy buena y para eliminar olores y esas cosas. Y el botafumeiro todavía funciona de esa manera. Va haciendo así como un péndulo gigante a lo largo de la nave central y va esparciendo un olor a incienso que cuando llega allí, pues la verdad que es un poco sobrecogedor. Entre el ambiente, el olor a incienso, esto es un poco sobrecogedor. En cuanto a esto, había una actividad, pero no la vamos a hacer porque no quiero tampoco saturaros de trabajo, pero más o menos iban así, en una calabaza seca, llevaban el agua para beber, el sombrero de peregrino, su bastón, y la concha jacobea. De hecho, las vieiras en España se llaman vieiras, pero en Francia se llaman coquillas Saint-Jacques, porque Jacques es Santiago en francés. Entonces se llama concha de Santiago, se llama. Y ya veis que iban ataviados con una capa, etcétera, etcétera, y con su morral, que era como un zurrón de pastor donde llevaban los alimentos para parar pues donde les pillara y pernoctar donde pudieran. Ese era más o menos el atuendo que llevaban y la historia que tenían. ¿Qué pasa? Que nos saltamos al tema 8, que los otros ya lo hemos visto y acabamos el tema, y vemos el románico en la península ibérica. Vemos que en las actividades que hicisteis, estábamos viendo que nacía el románico en Francia en el siglo X y tenía su plenitud en el XI. Aquí, como llega un poco después, pues a finales del siglo X es cuando se introduce en España, tiene su plenitud en el XI y llega incluso hasta el XII, ¿no? Llega al XII tranquilamente. En la zona geográfica que tenemos, pues los valles del Tajo y del Ebro. ¿Por qué? Pues porque al sur teníamos al Andaluz, en el sur pues teníamos las mezquitas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la desembocadura del Tajo, que estaría aquí en Lisboa, tenemos aquí el Tajo y aquí tenemos el Ebro. Entonces, toda esta zona que está en el color más oscuro es la zona donde se da el románico. Nosotros aquí no tenemos, en Andalucía hay alguna cosilla, incluso en Baeza hay alguna, pero entraría, digamos, dentro de lo que es edificios tardíos con influencia románica, que estamos aquí, esta es la provincia de Jaén. Entonces en Baeza tenemos, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, que si la veis es románica, pero claro, no es un románico puro, sino una iglesia tardía que se hizo en estilo románico, pero que ya se estaba construyendo en gótico en aquella época. Y es esta franja de por aquí. Ese es el ámbito geográfico y el ámbito cronológico, los dos ejes que estudiamos siempre, el tiempo y el espacio. ¿Cómo se difunde el románico en la península ibérica? Pues a través del Camino de Santiago, como hemos dicho, por eso lo hemos estudiado junto con él. En la arquitectura, que es de lo más importante, aunque aquí ya lo vimos que el románico era como un ensamble de todo, era todo junto. El románico inicial se da en España a finales del siglo X o principios del XI. Hay una zona por Cataluña, en los Pirineos, y sabéis que hay otra zona que es por Aragón y la zona que pega al País Vasco. Entonces, según por dónde entrará el románico, tiene más influencia de un sitio, más influencia de otro. Lo que da lugar a 3 estilos de románico aquí en España. Hay un románico puro, que es el siglo XI y el siglo XII, y luego ya pues, el románico lo sustituye el gótico. A partir del siglo XII se da el gótico que sustituye al estilo románico. O sea, al principio hay uno inicial, un románico inicial, y luego ya lo que es un románico puro, y se constituye como un románico puro. Y esas 3 variedades pues son el románico lombardo, que es el que se da en la zona de Cataluña y Aragón, porque Lombardía es la zona esta, ya no sé, ahora es tristemente famosa por lo del coronavirus, es la zona norte de Italia, que la capital es Milán, esa zona es Lombardía. Entonces, estos campanarios algunos están casi separados y son típicamente lombardos. Estos campanarios son típicamente lombardos.
Se halla en el norte de Cataluña y Aragón y se caracteriza por iglesias de reducido tamaño, que es normal en el gótico, con muros de piedra. Las piedras son pequeñas y no son bloques de piedra bien tallados, sino más bien tallados toscamente. Y las decoraciones exteriores con arquillo y bandas lombardas. Las bandas lombardas las vamos a ver ahora, lo voy a poner, que por eso se llama gótico lombardo, es una de las características que más se notan. Destacan el monasterio de San Pedro de la Roda en Girona y la iglesia de Santa María y San Clemente de Taúl, que ya la hemos visto en pintura, pero la vamos a volver a ver. Estos son los arquillos lombardos, que son tan conocidos y tan identificativos. Estos arquillos que se ven aquí, que son arcos ciegos, esos son arquillos lombardos. Y digamos que se inventaron en Lombardía y entonces pues es muy típico. Ya veréis luego lo que hay dentro de esta iglesia. Ese tipo de campanarios, si miramos una iglesia del norte de Italia, incluso del sur de Italia, pues es muy típica. Y allí está, el campanario está separado completamente de la iglesia. El románico francés, pues venía directamente por el camino de Santiago y fue introducido por Sancho el Mayor en Navarra. Las catedrales de Santiago de Compostela, de Compostela, la catedral antigua de Salamanca y la catedral de Zamora, que es la que tenemos en la imagen, que la vamos a ver, y San Martín de Fromista, que la hemos visto ya en el románico, y Santa María de Unate. Algunos monasterios como el de San Juan de la Peña y el monasterio de Santo Domingo de Silos, que lo vamos a ver después también, los dos. ¿Qué características tiene la Catedral de Zamora, por ejemplo? Pues vamos a ver que tiene estos techos que están así como cubiertos por escamas, que esto a su vez es un románico francés que tiene influencia de Oriente, viene de las cruzadas. Este tipo de cúpula era la que se veían en Oriente, pero la trajeron como influencia a los cruzados también. Entonces aquí es digamos un estilo menos decorativo, más austero, un poco más elaborado. Los sillares de piedra son más regulares, más bien hechos que el estilo lombardo. Y el último, pues una mezcla propiamente nuestra, es un románico mudéjar. Lo llaman el románico del ladrillo porque es el uso que se le daba a los mudéjares, que ya sabéis que eran los que se quedaban en la península ibérica y no se convertían. Los musulmanes pues seguían con sus técnicas constructivas y seguían construyendo el ladrillo. Vemos aquí arcos lombardos también, porque hay una influencia mixta, pero claro, vemos que el material es ladrillo y luego aparte tiene características que son típicamente moriscas. Entonces, esos son los tres tipos principales, y luego la escultura y la pintura pues vemos influencia francesa y también rasgos islámicos. Los rasgos islámicos los vamos a ver sobre todo por los libros estos de las iluminaciones, en las miniaturas, que eran los dibujos que tienen un aire árabe. Ya sabéis que los musulmanes no podían representar ni personas ni imágenes, y ahora aquí os quería contar un par de curiosidades. Esta imagen que tenemos nosotros de la Catedral de Santiago, esta es la Catedral de Santiago donde van los peregrinos hoy en día, y esa es la Catedral de Santiago que conocemos. Pero este pórtico que se ve tan enorme, tan maravilloso y tan majestuoso es barroco. Esto es del siglo XVII-XVIII. Antes no era así. Por dentro la catedral es románica y todo se ha conservado la portada románica, que era el pórtico de la gloria, pero eso ahora está bajo cubierto, que es de agradecer porque así pues no se estropea. Este es el pórtico original que daba a la calle y que ahora está como en un interior, un hall interior. Tú entras por esa portada monumental que hicieron en el barroco y esta está, ya veis que precisamente por eso se conservan hasta restos de policromía, de los colores originales. Este es el partelú, o el dinteo, ¿acordáis? El tímpano, la jamba, al ajillo y todos los elementos. Está súper bien conservado, se acaba de restaurar ahora, se terminó a principios de este año, de 2020 o a finales del 19, y está súper bien conservado porque no está a la intemperie, está protegido por la otra portada. Y estáis viendo aquí el interior de la catedral, el triforio. El claustro de Santo Domingo de Silos, os voy a poner esta foto porque es muy típica. Dice la leyenda que esta columna se hicieron. La mitad del claustro para ese lado es antes del año 1000,
esto marca el año 1000 y el resto es posterior al año 1000. Es lo que cuenta la leyenda. Y está allí. Pero lo que quería contaros era que vamos a utilizarlo para ver lo que es la escultura. Esta es la representación de la duda de Santo Tomás, que lo que hacían era representar este tipo de historia. Aparte de los capiteles, esto estaba en la esquina del claustro. Entonces los monjes, cuando estaban allí rezando, siempre se podían parar. Y esto, pues claro, para ellos era muy significativo, porque Santo Tomás no se creía lo de que Jesucristo había crucificado y había resucitado, etcétera. Entonces se le apareció un día a Cristo y le dijo, toca. Y metió el dedo en la llaga, en la misma llaga donde eso, y ya entonces Santo Tomás empezó a creer, porque era un hombre de fe, pero no podía concebir que lo que había pasado, no lo podía razonar, y entonces es un milagro, y para ellos cuando perdían un poco la fe, pues era una inspiración, decir, no, esto es mi fe y esto es... Y por eso estaba en los monasterios. San Pedro de Huesca, Huesca está en Aragón, al norte, ya lo sabéis, tiene capiteles historiados, una iglesia muy modesta, pero muy representativa. Y está muy chula, muy bonita de ver también. Y luego tenemos el monasterio de Leire, que es esta portada, que aquí es donde estaban, ya os digo, enterrados los reyes de Pamplona primero y luego de Navarra, que ya sabéis que le cambiaron el nombre. Y esta, que es el monasterio de Ripoll, que os la he puesto para que veáis el tamaño, porque es que lo estamos viendo y parecen... Estamos diciendo iglesias medianas y esto, pero tampoco vayamos a pensar que es la ermita de, yo qué sé, del Ciro, no sé qué, no se me viene ahora a la cabeza ninguna. Que fijarse que son portadas por monumentales directamente. Esta también está, como veis, bajo techo y está súper bien conservada también. Tiene un muy buen estado de conservación para la edad que tiene, porque darse cuenta que estamos hablando de finales del siglo, estamos hablando del año 1000, del año 1100 aquí en España, y estamos ya en el 2020, son 1000 años lo que tienen esas piedras. En cuanto a la pintura y a la escultura, hay también dos zonas. Tenemos la zona de Castilla, que vemos San Isidoro de León, y que esto sí tiene más influencia musulmana, son colores más vivos, es menos solemne, es más, digamos, más vivaz, más los colores, no sé, el movimiento, son mucho más vivaces. Y esta otra también, que os he dejado un vídeo para que lo veáis después, que ya veis también cómo son. Tiene las características del románico, pero hay mucha viveza. Y luego tenemos la otra zona, que es la zona de Cataluña, Aragón y Cataluña, que es esta que hemos visto, de San Clemente de Taúl, que la hemos visto por los arquillos lombardos, que lo que tiene dentro es esta. ¿Os acordáis del Pantocrator, que estudiamos con él las características de la pintura románica? Pues esta es la que está allí. En realidad, esto es otra curiosidad que os voy a contar. Esto se despegó. Se le pone como una especie de gasa, se le adhiere, se moja y se despega al fresco. Esto en realidad, el original, el verdadero, está en el Museo Nacional de Artes de Cataluña, que está en el Tibidabo. Arriba. En el Tibidabo, no en... Sí, en el Tibidabo. Arriba. Que se hizo también para una exposición universal, los edificios aquellos. Y este, que fue el que yo vi esta Navidad, pues igual, este está allí en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, pero aquí lo que se hizo una réplica exactamente igual, pero el original que se pintó en su fecha está dentro del museo. Es una cosa complicada, porque ya os digo que hay que retirarlo, y debajo queda lo que es una sinopia, que era el dibujo, digamos, en el trazo oscuro, que era, como era pintura al fresco, tenían que ir tapando un trocillo, como estaba fresco se transparentaba, y pintaban rápido antes de que se secara, por eso al fresco, tenían que pintarlo cuando estaba fresca. Entonces, tenemos estos dos tipos de pintura y con esto acabamos. ¿Qué vamos a hacer el próximo día? Pues empezamos el tema 6, seguimos con la Reconquista, y cuando terminemos la Reconquista vamos a ver las ciudades y el gótico, que es el otro estilo que tenemos en la Edad Media, ¿vale? Bueno, adiós.